Buenas tardes, hermanos. Los que están en su casa también les saludamos. Vamos avanzando en este estudio de la carta de los Filipenses. Llegamos ya al versículo 12. Estuvimos estudiando la semana pasada del versículo 8 en adelante hasta el versículo 11. Y fue de gran provecho para nuestras vidas, por lo menos para la mía sí, el poder cómo podemos llegar a amar como Pablo así lo decía a los filipenses, con el entrañable amor de Jesucristo, por ejemplo, y eso solo se puede lograr a través de la nueva vida en Cristo. Entonces, Filipenses 12. Bueno, Pablo acá, ¿cierto? Estaba respondiendo a los filipenses respecto de cómo había estado él, cómo había estado su vida, porque en eso estaban interesados también los filipenses, porque había una buena relación entre ellos, ¿cierto? Los hermanos de Filipos les proveían a esto al apóstol Pablo, y Pablo también le tenía mucho cariño. Ya veíamos en el versículo 8, ¿cierto? Él le decía que les amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Él oraba fervientemente para con los hermanos de Filipos. Y entonces en el versículo 12 empieza a decir cuál era su estado de salud, cómo había estado él, cómo había andado su ministerio. Empieza a relatar Pablo desde el versículo 12. Podemos ver en esta carta a los filipenses, también cierto es llamada la carta del gozo, porque se menciona muchas veces el gozo. El gozo, de hecho acá está el regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Es reconocida por la carta del gozo. Pero vemos a Pablo que puede enfrentar el gozo, puede decir que él está gozoso, pero él está en la cárcel. Ya que no nos olvidemos que él está escribiendo desde la cárcel. ¿Me dan un segundo? Entonces le decía que él está desde la cárcel escribiendo, y él en estos pequeños versículos nos muestra que hay dos formas de poder enfrentar el sufrimiento. Una es poder ser complacientes con nosotros mismos, diciéndonos, ¿por qué a mí? Pobre de mí. O de enfrentar el sufrimiento a la luz, ¿cierto?, de los propósitos de Dios, sabiendo que Dios está en control de nuestra vida y que Dios también obrará para mejor en cada una de las actividades o de las cosas que nosotros vayamos enfrentando. Son esas dos formas en las cuales nosotros podemos enfrentar el sufrimiento. Ahora, vemos ejemplos en las Escrituras, ¿cierto?, que hay personajes bíblicos en los cuales nosotros podemos apoyarnos, en los cuales ellos enfrentaron de diferentes formas los sufrimientos. Por ejemplo, vemos el pueblo de Israel, ahora que lo estábamos también viendo con los niños, cómo ellos enfrentaron el sufrimiento. Ellos, cuando estuvieron en diferentes circunstancias adversas que encontraron en el desierto, la actitud de ellos, ¿cierto?, dejó mucho que desear, porque ellos lo primero que hacían era protestaban contra Dios. De hecho, llegaban a decir, mejor hubiésemos muerto en Egipto, la comida de Egipto era mucho mejor, allá comíamos mejor, entre otras cosas, protestaban contra Dios. Eso lo podemos ver, bueno, desde Génesis, ¿cierto?, toda la historia de Israel, pero así también lo podemos ver en 1 Corintios 10, donde también se resume la vida del pueblo de Israel, como Pablo también llama la atención para que nosotros no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo la posibilidad de glorificar a Dios en sus dificultades
y no lo hicieron. Ahora, tenemos también otro caso en la Biblia que nosotros podemos estudiar, que es la vida de José, ¿cierto? La vida de José, en él nosotros podemos ver reflejado en que él no hubo protesta contra Dios, sino que él incluso al final, ¿cierto?, de su vida pudo ver los propósitos de Dios claro, pero él esperó a ver esos propósitos no protestando contra Dios, porque fueron muchas cosas malas, una tras otra, la que le sucedía a José. Pero José pudo responder, por ejemplo, en Génesis 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fueron muchas situaciones que le ocurrió, ¿cierto?, a Moisés, en la cual él pudiera haber protestado contra Dios o pudiera haber dicho: todas estas cosas son injustas, ¿cierto? Estaba en lo correcto si él decía eso, pero él esperó y pudo ver al final y pudo glorificar a Dios al final. Entonces tenemos dos formas de poder enfrentar el sufrimiento. Pablo dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y el tema de lo que trata Pablo aquí, desde el versículo 12 hasta el versículo 26 inclusive, habla del progreso del Evangelio. Cómo es necesario que el Evangelio sea predicado a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo, no solamente al pueblo de Israel, de lo cual Pablo también era cierto israelita, sino que también al pueblo gentil. A toda criatura debía predicarse el Evangelio. De eso trata versículo del 12, como le decía, hasta incluso el versículo 26. Ahora, Pablo estaba aquí respondiendo a los filipenses, como ya decíamos, por medio de esta carta, para contarles e informarles cómo ha estado él, qué había pasado en su vida. Los filipenses obviamente sabían de la situación de Pablo, en donde estaba por lo menos. Sabían que Pablo fue llevado desde Jerusalén, ¿cierto?, hacia Roma, y fue encarcelado. No fue un viaje de paseo, sino que, si bien nosotros conocemos por la Escritura que Pablo deseaba ir a Roma, él anhelaba ir a Roma, y eso lo podemos ver en la misma carta a los romanos, cuando él expresa que anhelo estar, ¿cierto?, con ustedes allá en Roma. Versículo 15, si no me equivoco, habla de esto, del deseo de Pablo estar con el pueblo de Dios allá en Roma. Entonces decíamos que los filipenses obviamente sabían la situación de Pablo, en donde estaba, por lo menos en la cárcel, que no estaba en otra situación. Sabían de eso. Pero también querían conocer justamente por eso su estado de ánimo, cómo estaba él allí. Y yo creo que lo que ellos esperaban recibir de Pablo, yo creo que era: oren por mí, ayúdenme a oración para poder ser fortalecido, para poder enfrentar esta dura prueba. Sería lo más lógico, ¿cierto?, que ellos pudieran recibir esto. Quizás ellos esperaban que Pablo estuviera mal físicamente, quizás psicológicamente. No me imagino a los filipenses esperando una carta de regreso con Pablo animándole a ellos. Yo creo que era impensado para ellos recibir eso. Y reciben justamente esa respuesta. Reciben una respuesta que a ellos los desconcertó, que a ellos, como que nosotros deberíamos estar animando a Pablo, y si bien lo hicieron también, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿cierto? Lo primero, para no seguir avanzando, quiero que sepáis, hermanos, dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
Vamos a ver este evangelio. ¿Qué evangelio? Quizás para ustedes es algo, o para muchos es algo muy cierto, quizás es algo sabido, que no es necesario estudiarlo, es conocido, pero créanme, hermano, que no es para todos el mismo evangelio. Vamos a definir esto básico, ¿qué es el evangelio, por ejemplo? El evangelio en el griego, evangelion, es decir, buenas nuevas, ¿cierto? Eso lo conocemos, lo sabemos. Originalmente el anuncio era de una victoria, pero posteriormente el mensaje era para transmitir gozo. El evangelio constituye las buenas nuevas de que Dios en Jesucristo había cumplido las promesas que le había hecho a Israel y de que también se había abierto una puerta no solo para Israel, sino que también era para nosotros, para los gentiles. Ya lo había anticipado, Pablo había defendido este evangelio fervientemente, por ejemplo, increpando a Pedro. El libro de los Gálatas habla mucho respecto de la ley, ¿cierto? Respecto del evangelio, hace el contraste entre la ley y el evangelio. Por ejemplo, en Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En Romanos 1, del 1 al 3, vemos Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne. El evangelio es Cristo y Cristo es la personificación del evangelio. Él es la buena noticia y no la ley, como hoy día algunos se están desviando de las sanas doctrinas o tienen confusiones con respecto del evangelio. El evangelio es Cristo. La buena noticia es Cristo. La ley vino para mostrarnos a nosotros que nosotros somos pecadores. Si hay algo bueno en la ley, es para decirnos: nosotros somos pecadores y somos insuficientes para poder llegar a Cristo, para poder tener una relación con Dios, que Dios es 3 veces santo, 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 santo. ¿Cómo nosotros vamos a tener una relación con Él? Y más encima dice que nosotros quebrantamos una sola ley, somos separados de Dios. No podemos tener una comunión, solamente una transgresión. ¿Cómo puede ser la ley una buena noticia? Imposible. Imposible. Sí es buena noticia, porque me lleva a mí a verme como hombre pecador y con la necesidad, ¿cierto?, de buscar la respuesta, la solución a ese pecado. Y la única solución, el único camino donde podemos llegar es a Cristo nuevamente. Entonces, el fin del evangelio, el evangelio propiamente tal, es Cristo. Y este es el evangelio que Pablo proclamaba con tanta fuerza. No podemos avanzar, ¿cierto?, sin aclarar ese punto, creo yo, que hoy día incluso hay hermanos que puedan ser confundidos. Y de hecho, ¿se acuerdan que anteriormente cuando vimos el capítulo 9, y esto pido en oración, o sea, el versículo 9 de esto mismo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, dice versículo 10, era conocer a Cristo. Era conocer a Cristo. Y era conocer a Cristo de tal forma que tú podías, después de conocer a Cristo, identificar rápidamente cuál es el evangelio falso. Y esa es la invitación que le hace Pablo. Pablo nos lo dice: y ahora ciéguense, sino que Pablo también los desafía, pero dice: conozcan a Cristo primero. Conozcan a Cristo primero.
Entonces ahora podemos avanzar en el versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? Primero, ¿cierto? Aclaramos que Pablo no quiere dar lástima. Eso lo podemos ver muy claramente acá. No quiere que sientan pena por él. No dice, pobre de mí, por ejemplo. No dice eso. Más bien, dice y resume toda su aflicción y sufrimiento en simples palabras como las cosas que me han sucedido. Eso es todo. No da más detalles de lo que le había sucedido. Dice solamente las cosas que me han sucedido. Ahora nosotros, por supuesto, podemos ver qué cosas le sucedieron a Pablo y podemos ver la gravedad quizás de todas esas cosas que le sucedieron, pero él lo resume como algo poco, algo poco. Por ejemplo, los sucesos de Pablo o la historia de Pablo está contada en el libro de los Hechos, del capítulo 21 en adelante hasta el capítulo 28. Se cuenta se relata la vida de Pablo propiamente tal, en los sufrimientos que él tuvo que enfrentar antes de llegar a Roma. Ahí Pablo empieza a ser perseguido fuertemente, empieza a ser, ¿cierto?, increpado por seguir a Cristo directamente. Y esa historia, ¿cierto?, nos cuenta Lucas, relata en los libros de los Hechos, pero también Pablo mismo da testimonio de lo que él le había sucedido en otras cartas. Si bien acá le dice solo en simple palabra las cosas que me han sucedido, quiero que sepáis las cosas que me han sucedido a los filipenses, pero en otras cartas profundiza más de qué cosas estaba hablando Pablo que le habían sucedido. Por ejemplo, ven Hechos capítulo 21, del versículo 10 al 14, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo se proponía ir a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Se parece un poco a la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ir al sacrificio y cuando Pedro, ¿cierto?, le retuvo y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Esta vez Pablo no fue tan categórico, sino que él les reprendió, sí, pero le dice, ¿qué hacéis ahí llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Podemos ver cómo algunos hermanos, al ver, ¿cierto?, los sufrimientos que le esperaban a Pablo en Jerusalén, le intentaron retener. De alguna forma le decían, ten lástima de ti, Pablo, que esto no te suceda, Pablo. Pero él le responde ya, como vimos, categóricamente, diciendo que él estaba no solo dispuesto a ser atado, sino que él también estaba dispuesto a entregar su propia vida, si fuera necesario. Incluso los sufrimientos de Pablo fueron anunciados antes. Cuando él recién vino al camino del Evangelio con Ananías, ¿se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, revelándole lo que le iba a acontecer al apóstol Pablo en su conversión, en el versículo 16 del capítulo 9 de Hechos, le dice, parafraseando un poco, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo ya tenía ciertos antecedentes
de los sufrimientos que les esperaban? Sí, conocía algo de esto. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú ante las promesas o ante la propuesta de la aflicción futura por Cristo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? O quizás, ¿cómo vamos a reaccionar cuando vengan estas cosas? Porque las aflicciones futuras, por seguir el Evangelio de Cristo, por llevar el Evangelio de Cristo, por proclamar el Evangelio de Cristo, están garantizadas para nosotros. No hay salida. Vamos a tener que enfrentar las adversidades, porque nosotros no somos amigos del mundo, sino que nosotros, al ser hijos de Dios, nos constituimos, ¿cierto?, inmediatamente enemigos del mundo. No que nosotros lo queramos, sino que tenemos diferentes padres. Nosotros tenemos a nuestro Dios como Padre y el enemigo, y los del mundo tienen al diablo, a Satanás, como su padre. ¿Cómo vamos a responder entonces? Debemos responder como Pablo, que no solo estaba dispuesto a sufrir por él, sino también estemos dispuestos también, si así se dispone la situación, a nosotros también estar dispuestos a entregar nuestra propia vida. Es palabra fuerte, pero es el Evangelio de Cristo. Muchos cristianos tuvieron que enfrentar esta situación. El mismo apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta situación. Y créanme que Pablo no estaba adornando una frase o estaba adornando una palabra o que quería quedar bien, quería impresionar, ¿cierto?, a estos hombres. Pablo estaba diciendo lo que él tenía en el corazón. Él estaba dispuesto, si era necesario, también a entregar su vida por entregar el mensaje del Evangelio. ¿Estamos dispuestos nosotros a eso? Así debemos responder cuando vengan hermanos, incluso que te digan, ¿pero qué haces sirviendo en la iglesia? Vamos a tener elección a todo esto hoy día mismo. Hoy día mismo tenemos elección de diáconos, diaconisas. Y créame que el enemigo se levanta de muchas formas, hermano. De muchas formas. Te pueden decir, vas a ocupar un tiempo que quizás podrías ocuparlo en otras cosas. No vas a quizás a tener los sábados disponibles, cuando quizás podrías salir con la familia, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos, ¿cierto?, aplicar la Escritura a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras cabezas cuando vengan estas cosas. Nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y ahora lo que vivimos, lo vivimos para Él. No para nuestros placeres, para complacernos. Eso es lo que Pablo estaba tratando de predicarles a los hermanos de Filipenses. Eso es lo que estaba él predicando cuando él estaba allá en Roma. Es lo que él quería transmitir, que ya no vivía él, y él mismo fue quien le dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él fue quien también expuso. Pero tampoco él estaba adornando una frase, una palabra, sino que él lo creía y lo vivía. Pablo vivió también acusaciones falsas que le obligaron a apelar a César. Esto es antes, ¿cierto?, cuando se estaba desencadenando todo esto de la acusación contra Pablo. Pablo se defendió. Pablo no se defendió así como de mala forma, sino que se defendió predicando el Evangelio, mostrando que en realidad no estaba cometiendo ningún delito, porque todavía no era condenado, categóricamente no estaba por ley. La persecución a la iglesia por ser cristiano no estaba todavía establecido. Entonces no había ningún delito en lo que Pablo estaba haciendo, predicando el Evangelio de Cristo.
Entonces Pablo tuvo toda esa instancia desde el versículo 21 hasta el versículo 27, por ahí, estuvo, ¿cierto? 25, versículo 25. Estuvo discutiendo, estuvo defendiendo el Evangelio, y como no lo dejaron libre, Pablo tuvo que apelar en última instancia a César. Entonces, apelo al César. Hechos 25:11 y Hechos 28 del 17 al 29 podemos encontrar esa historia. Entonces, antes de salir de Jerusalén rumbo a Roma, ocurrieron todas estas historias, entre otras cosas que vivió igual también. Recuerden que estamos viendo que las cosas que me han sucedido, las cosas que a Pablo le habían sucedido. Entre otras cosas que le habían sucedido, también fueron encarcelamientos, sufrimientos varios, persecuciones. Él relata una parte en 2 de Corintios 11 del 24 al 27, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo tenía una maestría en sufrimiento. Pablo tenía un tremendo historial, ¿cierto?, de aflicciones. Esas son todas las cosas que Pablo había vivido. Las cosas que él vivió por predicar el Evangelio de Cristo. Esas cosas Pablo estaba resumiendo en simples palabras cuando dijo las cosas que me han sucedido. Hay muchas cosas que le habían sucedido. También es importante y pertinente recalcar, para cierto no distorsionar este mensaje, que aunque Pablo se refiere a las cosas que le habían sucedido, el tema no es Pablo y su sufrimiento, de eso no se trata, sino el efecto de las cosas que habían sucedido, pero también habían ayudado al progreso del Evangelio. Ese era el tema que estaba tratando Pablo. Que las cosas que le habían sucedido habían ayudado al progreso del Evangelio. El sufrimiento a la luz de las Escrituras es provechoso, no es en vano. Pablo tenía bien claro, ¿cierto?, dónde estaba y el propósito de ello. Pablo tenía una interpretación del sufrimiento de forma correcta. ¿Qué hay de nosotros? Es cierto, por supuesto, que uno puede sufrir no solo por el Evangelio de Cristo, también hay sufrimiento por los pecados propiamente tal de nosotros, también hay sufrimiento por ello. Si es por el pecado, obviamente nosotros, cierto, debemos arrepentirnos, pedir perdón rápidamente y confesar nuestros pecados. Así como dice el libro de 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ese no es el punto del sufrimiento de Pablo. Más bien era por el nombre de Cristo y su Evangelio. Incluso Pablo llega a decirse, por este progreso del Evangelio, puede gozarse Pablo. En Filipenses 1:18, que pues dice que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí está resumiendo Pablo lo que acontecía en el progreso del Evangelio, porque algunos predicaban a Cristo
por envidia, algunos lo hacían por amor. Eso lo podemos ver desde el versículo 15 en adelante. Pablo decía, y en esto no me gozo de que se predique mal de Cristo, sino que me gozo en que Cristo es proclamado de todas maneras, de que Cristo es anunciado. Ahora dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aunque Pablo llegó encarcelado a Roma, entre cadenas, no dejó de predicar el Evangelio. Hechos 28, 30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La cárcel no fue impedimento para Pablo el poder predicar de Cristo. Aún podía evangelizar, ¿cierto?, en la casa del César, donde estaba él recluido. Filipenses 4:22, vemos que fue provechoso lo que él hizo ahí en Roma. Por eso Pablo podía hablar del progreso del Evangelio. Esta palabra progreso significa un golpear hacia adelante. Originalmente se utilizaba de un pionero abriéndose paso a machetazos a través de arbustos, haciéndose camino. Tiene que ver con, entonces, quitar impedimentos u obstáculos. ¿Tenemos nosotros algún impedimento para poder llevar el Evangelio de Cristo? ¿Hay algún impedimento en nuestra vida? Pablo pudo enfrentarlo. Pablo pudo entender que era necesario, que el Evangelio tenía que seguir progresando, tenía que seguir avanzando. Quizás tenemos temores para poder predicar el Evangelio. Quizás tenemos vergüenza de predicar el Evangelio. Quizás somos muy tímidos para poder predicar el Evangelio. Tenemos que dejar, ¿cierto?, todas estas cosas, porque estas cosas nos nublan la vista y no podemos llegar con las buenas nuevas de salvación. Si fuimos salvos por gracia, nosotros también debemos compartir lo que por gracia nosotros hemos recibido. Todas estas cosas, el temor, la timidez, vergüenza quizás, ¿cierto?, son expresiones de el cuidado que tenemos de nosotros mismos, de no quedar, ¿cierto?, expuestos a ser ridiculizados quizás. Y eso no es lo que nosotros vemos, ¿cierto?, a través de la Escritura, a través de la vida de Pablo. Pablo no estaba preocupado por su vida. Pablo no estaba preocupado por quizás ser ridiculizado por entregar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Pablo no estaba preocupado por él, no estaba preocupado por su vida, qué dirán de él. El progreso del Evangelio le traía gozo a Pablo. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? Estamos involucrados en llevar el Evangelio y que eso inclusive nos transmita gozo en nuestras vidas, tengamos gozo por predicar el Evangelio. ¿O hay algo diferente en nosotros de lo que Pablo estaba transmitiendo? Es el mismo Evangelio, la misma esperanza que queremos transmitir. Entonces también nosotros deberíamos gozarnos de poder, ¿cierto?, proclamar el Evangelio de Cristo. Es la tarea que el Señor nos dejó, ¿cierto? Ir por todo el mundo. Debemos entonces hacerlo. Y debemos hacerlo con gozo. No quizás con una mochila, con una carga. Debemos hacerlo con gozo. Pablo estaba, ¿cierto?, en cadena, estaba encadenado. Y cuando llegó, no solo era un calabozo, sino que Pablo lo ataron a otra persona, a un guardia. Fue atado y tenía que andar para todos lados con
con aquel hombre, la guardia. Pero Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:9, dice, en lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Podemos estar nosotros tras las rejas, pero aún podemos seguir glorificando a Dios. Obviamente, Pablo no estaba tras las rejas porque era malhechor, sino que estaba tras las rejas por proclamar y por llevar el Evangelio de Cristo. Entonces, incluso podemos ver, ¿cierto?, el ejemplo de Pablo cuando estuvo con Silas. Él también pudo dar este ejemplo. Pablo no podía callar, ni aún en las cadenas o cárceles pueden cerrar la oportunidad para que el Evangelio siga progresando. Como hombre libre, ¿cierto?, era difícil que Pablo pudiera tener una audiencia con estos grandes hombres, con estos gobernadores. Hay algunos gobernadores que se nombraron antes de ir a Roma, Félix, Festo, si no me equivoco, el rey Agripa. Fueron los hombres con los cuales Pablo se entrevistó, por así de alguna manera decirlo, pero Pablo, como siempre, aprovechó cada oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo cuando estuvo con ellos. De hecho, hay uno de los gobernadores que le dijo, por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano, a ser como tú, a tener tu fe. Entonces era difícil que Pablo, estando libre, por así decirlo, pudiera llegar a esos hombres. Incluso, peor aún, cómo iba a llegar a César. Entonces, Dios, en su gracia, en su soberana voluntad, en su misericordia, Él permitió también que Pablo fuera encarcelado, que fuera llevado a Roma, para también, ¿cierto?, llevar el Evangelio allá y también presentarlo delante del César. Los impedimentos o sufrimientos llegaron a ser escalones para que el Evangelio siguiera adelante. Este es otro ejemplo de la providencia o el cuidado de Dios. Pablo encarnó el Evangelio de Cristo, por eso lo predicaba con tanta fuerza. Pero ¿qué movía a Pablo a predicar así y cuál es la diferencia con nosotros? 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pablo tenía esa necesidad imperiosa en su vida de poder predicar el Evangelio. Y aquí Pablo lo que dice es que yo no tenía de otra. No tenía salida. Debía predicar el Evangelio por lo que Dios había hecho en su vida y por la necesidad también de que otros también llegaran al arrepentimiento, que otros también pudieran gozarse de los caminos del Señor. ¿Cómo estamos nosotros asimilando el llamado de llevar las buenas nuevas? ¿Es una necesidad en tu vida anunciar el Evangelio? ¿O no despierta nada? ¿No pasa nada? Así como, me imagino, tienen diferentes trabajos, tienen vecinos. Hay oportunidades para poder predicar el Evangelio. Hay oportunidades para hacer sal y luz, ¿cierto?, en medio de esta tierra. Ese es el llamado, a llevar las buenas nuevas. Pablo dijo en Romanos 1:16, versículo conocido, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo no solo dijo que no se avergonzaba de esto, sino que Pablo evidenció que él no se avergonzaba. Porque podemos quizás decir muchas cosas, no, yo no me avergüenzo de ser cristiano.
pero tampoco lo doy a conocer. Es incoherente. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, pero él predicaba el Evangelio, llevaba el Evangelio. Donde quiera que estuviera, predicaba el Evangelio, predicaba la esperanza que había en él. Dios quiere que nuestras vidas, en donde quiera que estemos, podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hasta ese entonces, aún predicar de Cristo, como ya veíamos anteriormente, no estaba penalizado, no estaba prohibido, de manera que Pablo fue encarcelado ilegalmente, y la única razón por la cual Pablo podía estar ahí era por causa de Cristo. Era por causa de Cristo. Pablo estaba viviendo el Evangelio de Cristo. Cuando llegó a Roma, al fin, después de toda esa travesía que tuvo, Pablo fue, ya recordamos que fue encadenado, fue puesto con un soldado, y con este soldado compartía horas. Dicen algunas notas que podían ser 6 horas, y cambiaban, hacían el cambio. Y venía otra guardia y de nuevo se encadenaba. Y si hacemos la suma en el día 24 horas son 4 soldados. 4 soldados diferentes, el cual Pablo podía predicar el Evangelio. Cuando llegamos a Roma, cierto, el centurión, Hechos 28:16 dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y Pablo no estuvo un par de días así, no estuvo un par de semanas así, tampoco estuvo meses así, sino que estuvo 2 años viviendo de esta forma. Con un guardia que le custodiaba. ¿Se imaginan ustedes no sé si decir a Pablo o a los guardias, el estar con Pablo, el vivir a diario con él o las horas con él? Porque Pablo, como vemos, su vida era incansable, él predicaba el Evangelio. De hecho, él reconocía que cuando llegó allá, lo primero que hizo, citó a los hombres de ahí que estaban en Roma para poder entrevistarse con ellos y poder seguir hablando, predicando del Evangelio. Y venían hombres día tras día. Pablo tenía que hacer su vida cotidiana, ¿cierto? Él tenía una relación ferviente con Dios, él adoraba a su Dios, él oraba a su Dios, y el guardia tenía que ver todo eso, tenía que vivir todo eso con Pablo. ¿Cierto? Ahora podemos entender un poco mejor quizás cómo durante este tiempo el pretorio sabía que Pablo estaba allí, sabía que Pablo era cristiano, sabía que Pablo era inocente. Y su única culpabilidad, como ya lo habíamos mencionado, era que era un predicador de Cristo. Y ya conocían que estaba ahí, no por malhechor, sino por causa del nombre de Cristo. Dice, de tal manera que en mis prisiones se ha hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Era conocido Pablo, ya se había hecho fama ahí en Roma, ya fue conocido, y fue conocido porque él era el defensor del Evangelio de Cristo. Los mismos guardias se encargaron, me imagino yo, de dar a conocer a todo esto, porque era algo novedoso, me imagino, para ellos llegar a sus casas y al poder transmitir lo que vivieron en su día laboral, y lo único que vivieron fue un hombre entregado a los propósitos de Dios, viviendo el Evangelio en su vida. Pablo también escribió cartas mientras estaba en Roma, no solo la carta a los filipenses, sino que también podemos ver
la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, y también entregó mensajes similares a estos hermanos. Por ejemplo, en Efesios les escribió, en Efesios 6, del 19 al 20, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Colosenses 4, del 3 al 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo también, a través de estas cartas, le pedía a estos hermanos que también estuvieran orando por él, pero no para que sea fortalecido, sí, pero para poder seguir predicando el Evangelio de Cristo, para seguir dando a conocer el Evangelio de Cristo. Él reconocía que era un embajador en cadenas, que él estaba preso por eso, y él pedía ayuda para hablar con denuedo. Quizás también ese debería ser nuestro motivo de oración, porque también cuando nosotros exponemos el Evangelio de Cristo, que también se note que nosotros lo estamos disfrutando, que nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Por eso Pablo dice que con denuedo hable de él y que hable como debo hablar. Dios, por supuesto, nos llama a ser luz, ¿cierto? Y sal en donde quiera que nosotros estemos, donde nos ha puesto Dios para el avance o para el progreso del Evangelio, para que anunciemos las buenas nuevas de la salvación, ¿dónde te ha puesto Dios? En esta oportunidad, ¿cierto? Dios puso a Pablo ahí en Roma. Y lo puso quizás no en un hotel, sino que lo puso en una cárcel. Estaba preso, estaba con cadena, estaba con guardias, guardias que lo acompañaban todo el día. Seguramente estos guardias, como ya mencionamos, le vieron hablar del Evangelio de Cristo con denuedo a los que venían a él. Seguramente le escucharon orar, alabar al Señor. Seguramente le vieron todas estas actividades y los guardias podrían reconocer en Pablo un cristiano verdadero, un cristiano genuino. Nuestro alrededor, nosotros, ¿cierto? Día lunes comenzamos una actividad diferente a los de acá. Puedes ver los que viven a tu alrededor o donde tú te desenvuelves. ¿Pueden ver un cristiano verdadero? Así como los guardias quizás podían ver en Pablo. ¿Los otros pueden ver algo en nosotros distinto? Ahora, quizás si acortamos un poco más la cancha, hay un ministerio que quizás se asemeja mucho más a lo que Pablo estaba viviendo, encarcelado, o sea, encadenado con estos guardias en nuestra vida, ¿cierto? Con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con los hijos. Ellos están unidos a nosotros y están unidos de por vida. Ellos pueden ver que nosotros estamos viviendo el Evangelio. Estamos dando a conocer la imagen de Cristo en nosotros cuando nos relacionamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los negocios. Ellos están viendo a un cristiano entregado a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Esa también es nuestra tarea, hermanos. También predicar el Evangelio de Cristo en nuestros hogares. Quizás no tanto con palabras, pero que también nuestras acciones puedan reflejar que nosotros somos hijos de Dios. Pablo era un hombre de oración, seguramente los guardias le veían
nosotros también debemos ser reconocidos en nuestros hogares, en nuestra intimidad, porque de ahí también nosotros vamos a ser fortalecidos para enfrentar el día a día. En nuestros hogares, en nuestros devocionales, también debemos buscar de Cristo en nuestros hogares. Quizás no sea fácil por las diferentes actividades que tenemos, pero debemos ser capaces de, ¿cierto?, organizarnos de tal forma que podamos tener crecimiento también espiritual en nuestros hogares. Eso también a nosotros nos va a mantener, ¿cierto?, capacitados para poder llevar el Evangelio, para poder sentir, así como Pablo decía, yo predico el Evangelio, pero lo hago porque es me impuesta la necesidad, como que no tengo que hacerlo. Pero él no decía, tengo que hacerlo y lo hago de mala gana, sino que predico el Evangelio y lo hago con gozo. Proclamo el Evangelio de Cristo y lo hago con gozo. Pablo, según la historia, se quedó predicando encarcelado en Roma por alrededor de 2 años. Y en este tiempo predicó acerca del reino de Dios incansablemente. Algunos asentían a los que Pablo decía y otros no, como vemos en Hechos 28, 24, y la mayoría de los hermanos dice cobrando ánimo. Bueno, el Hechos 28, 24, ahí podemos ver que algunos hermanos asentían y otros rechazaban el Evangelio. Avanzamos al versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los hermanos en Roma fueron impactados por la vida y el ministerio de Pablo, sobre todo los guardias, y esto a su vez podemos imaginar que la misma familia de estos guardias. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los hermanos en Roma cobraron ánimo, dice. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Cobraron ánimo los hermanos allá en Roma con los padecimientos de Pablo, con sus prisiones, y por consiguiente, ¿cierto?, se atrevieron mucho más a hablar de la palabra sin temor. Los hermanos pudieron entender, después de ver la vida de Pablo, pudieron aplicar a su propia vida lo que Pablo expresó en 1 Corintios 9, 16. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Por qué los filipenses llegaron a decir esto al final? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los hermanos de allá en Roma pudieron comprender, como le decía, el mensaje de Pablo, pudieron ver a través de su vida, y por esto en ellos, ¿cierto?, pudieron entender este mensaje apremiante para el mundo, pudieron aplicarlo a su propia vida. También podemos aplicar Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pudieron también ellos aplicarlo a su vida, y por eso ellos pudieron, cobrando ánimo en el Señor, con las prisiones de Pablo, se atrevieron mucho más a hablar de la palabra sin temor. Nosotros, por supuesto, buscamos y esperamos que este mensaje pueda llevarnos a eso. Que nosotros también podamos llevar el mensaje del Evangelio. Podamos gozarnos de predicar de Cristo, del Evangelio de Cristo. Podamos llevar las nuevas buenas de salvación. Podamos sentir esa necesidad, pero también
podamos hacerlo con gozo. ¿Oramos al Señor? Padre, te damos gracias por este tiempo de escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que también pueda tener cabida en nuestro corazón y usted, Padre, pueda recordarnos tu palabra cuando nos toque enfrentar y predicar tu evangelio. Que lo hagamos sin temor, sabiendo a quién hemos creído, Señor, que eres poderoso, que eres un Dios de misericordia, que tú, por tus muchas misericordias, nosotros también fuimos alcanzados para salvación. Queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Te bendecimos en esta hora, te alabamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén.